América Latina y el Caribe han estado plagados de violencia de pandillas durante décadas, pero muchos países de la región se enfrentan a nuevas oleadas de actividades criminales que están provocando rupturas sociales y abrumando los esfuerzos de los grupos humanitarios para responder. Así, y según data actualizada de Inside Crime, te invito a recorrer y explorar los 10 países más violentos de América Latina. Así que sin más, comencemos. Uruguay, históricamente conocido por su estabilidad política y bajos índices de violencia en comparación con otros países de la región, ha enfrentado desafíos en cuanto a la seguridad y la delincuencia en los últimos años. Y aunque sigue siendo relativamente seguro en comparación con muchas naciones vecinas, la evolución de la violencia y la delincuencia están más que presentes. Y es que las zonas más afectadas por estos episodios tienden a concentrarse en algunos barrios de Montevideo, la capital, y en ciudades fronterizas cercanas a Brasil. Estas zonas suelen experimentar tensiones relacionadas con las competencias entre grupos criminales por el control del tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas, siendo esta la principal razón para que en el 2022 Uruguay registrase 383 homicidios, lo que representó un aumento del 25% con respecto al año anterior. Así, durante ese periodo se presentó una tasa de 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Panamá, a lo largo de los años, se ha observado una tendencia fluctuante en los números de actividades criminales, reflejando los desafíos inherentes en el mantenimiento de la seguridad pública. Y si bien la tasa de homicidios del país se redujo constantemente de 2013 a 2017, ha aumentado desde entonces y en 2022 se contabilizaron un total de 501 víctimas de crímenes violentos, para un estimado de 11.5 muertes por cada 100.000 personas. La culpa de este aumento ha recaído directamente en las pandillas, con autoridades afirmando que más del 70% de los homicidios están vinculados al crimen organizado, nacional y transnacional, particularmente en el sector de tráfico de estupefacientes. En tal sentido, los homicidios en territorio panameño se están haciendo cada vez más públicos. Sí, panameños, esto es realmente triste. En Costa Rica, las bandas de narcotraficantes que luchan por el control de la infraestructura del tráfico están alimentando un aumento de la violencia en este hermoso país. Y es que Costa Rica registró en 2022 un récord histórico de 657 homicidios, y Limón, una provincia con una ciudad portuaria del mismo nombre y con una tasa de homicidios 5 veces superior al promedio nacional, fue el epicentro. ¿Qué les parece, costarricenses? Y es que el derramamiento de sangre en un país mejor conocido por su estilo de vida relajado, un mantra interno de todo está bien, y su falta de un ejército permanente ha provocado una protesta pública, mientras la administración del presidente lucha por obtener respuestas. Y mientras que Costa Rica anteriormente había sido solo un paso para estupefacientes hacia el norte, las autoridades revelan que ahora es un punto de almacenamiento y transbordo para hacer envíos a Europa por parte de pandillas costarricenses, sí, pandillas locales. Porque sí, en Limón, esa dinámica criminal cambiante se ha mezclado con crecientes filas de jóvenes desempleados que constituyen la mayoría de las bajas en feroces batallas territoriales, llevando la tasa de homicidios del país a 12.2 muertes por cada 100.000 ciudadanos. Las tasas de homicidios en América Central se encuentran entre las más altas del mundo, y Guatemala no escapa a esta dinámica. Y es que entre las causas de la epidemia de homicidios destacan 3 cosas. En primer lugar, la historia reciente de guerra civil. También la expansión del crimen organizado y, claro, la debilidad crónica y la corrupción de las instituciones policiales y judiciales. Para frenar y calmar la ansiedad pública, los gobiernos de Guatemala generalmente han favorecido severas medidas energéticas contra las pandillas y los delincuentes callejeros. En su mayor parte, estas campañas han fracasado y los niveles de violencia han continuado en espiral, dejando a cientos de miles huyendo de su país de origen cada año, citando la inseguridad como la segunda causa más importante del éxodo después de las motivaciones económicas.
Y a pesar de que Guatemala ha conseguido estabilizar de alguna manera sus cifras de violencia, el país aún presenta números descontrolados, con 4.263 asesinatos en 2022 para una tasa de 17.2 homicidios por cada 100.000 personas. Datos recientes muestran que Brasil registró 40.824 homicidios en 2022, un promedio de 111 muertes violentas por día. Esto es indudablemente alto, es equivalente a que 1 de cada 5 homicidios en el mundo ocurra en suelo brasileño. Sin embargo, esta cifra también es una disminución del 1% con respecto al año anterior y los números más bajos en la serie histórica que se remonta a 2007. A primera vista, esto parece dar crédito a la opinión del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro sobre la lucha contra el crimen, quien abogó por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la población en general como política para frenar la violencia. Pero para expertos, una de las verdaderas claves para este declive ha sido el enfriamiento de la guerra urbana entre bandas de narcotraficantes que se ha desatado en las periferias urbanas de Brasil desde la década de 1980, particularmente en Sao Paulo y Río de Janeiro, y que se ha caracterizado por disputas sangrientas. Y si bien este conflicto urbano no ha dejado de existir, se ha vuelto más profesionalizado, entre comillas, y ha migrado a áreas más remotas, particularmente en las ciudades de la Amazonía, la única región donde los asesinatos aumentaron en 2022. Así, se reporta que Brasil posee una tasa de homicidios de 18.8 decesos por cada 100.000 personas. Brasileños, ¿qué te parece esto? En 2022, según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal con sede en la Ciudad de México, 7 de cada 10 ciudades más violentas del mundo estaban ubicadas en México. Muchos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador han culpado a la política de abrazos, no balazos, frente a los carteles del país. Pero si bien AMLO ciertamente merece más que un poco de crítica, particularmente con respecto a su actitud terriblemente soberbia hacia el aumento de los feminicidios en México durante el periodo de la pandemia, este mandatario no creó exactamente el panorama actual de la nada. Y es que para empezar, aunque México, por supuesto, no está oficialmente categorizado como una zona de conflicto global, el país ha tenido graves desgracias a merced de una guerra contra las drogas desde 2006. Y en un arreglo hipócrita típico de México, los Estados Unidos son responsables no solo de la demanda de estupefacientes, sino también de la criminalización que hace que su tráfico sea tan lucrativo y produzca una competencia tan violenta, con civiles pobres a menudo atrapados en el fuego cruzado. En consideración, en 2022 se reportó en México un total de, escuchen esto mexicanos y luego me dicen, porque son 32.223 asesinatos, o lo que sería una tasa de 25.2 homicidios por cada 100.000 personas. Hace solo unos años, Ecuador era una isla de paz encajada entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de estupefacientes del mundo. Pero desde 2018, las incautaciones de droga y los homicidios han aumentado de manera alarmante, atribuidos en gran medida a los grupos del crimen organizado transnacional como los choneros. La baja a comienzos de agosto del 2022 del popular candidato presidencial Fernando Villavicencio sacudió al país hasta la médula, con 6 colombianos siendo arrestados en relación con el ataque a tiros fuera de un mitin de campaña. Y es que la violencia relacionada con las drogas en Ecuador en 2022 impulsó la tasa de homicidios a 25.9 por cada 100.000 habitantes, casi el doble del nivel del año anterior. ¿Qué pasó, ecuatorianos? ¿Qué me tienen que decir por esto? Con un total de crímenes violentos establecidos en 4.450 casos, 30% de los cuales se registraron en la ciudad de Guayaquil. Así que atención ahí. En Colombia, los conflictos armados y la violencia continúan impactando profundamente a la población. Y es que muchos civiles han resultado heridos, asesinados o desaparecidos. Los familiares han sido separados de sus seres queridos. Las comunidades han sido confinadas o desplazadas. Además, niños pequeños y adolescentes se han involucrado con grupos armados y los individuos sufren angustia psicológica, miedo, ansiedad e incertidumbre permanente.
El presidente Gustavo Petro quiere poner fin a las casi 6 décadas de conflicto armado interno de Colombia, que dejó al menos 450.000 muertos entre 1985 y 2018. Sin embargo, desde la pandemia del coronavirus, la violencia ha crecido de manera constante en las zonas rurales de Colombia, donde la presencia del Estado presidente es débil o inexistente. Y es que solo en 2022, un récord de 215 activistas de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados, con el total de crímenes establecidos para mis amigos colombianos, que por favor quiero que me comenten, en 12.221 casos y la tasa de homicidios en 26.1 por cada 100.000 personas. En noviembre del 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró la guerra a la extorsión, un problema muy real que provoca el estancamiento económico, alimenta la violencia y obliga a innumerables hondureños a huir del país. Pero como cualquier guerra, no es solo una batalla contra un enemigo, sino también por el control de la narrativa popular. En este caso, un intento de contrarrestar las acusaciones de que el gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir el crimen desenfrenado. Esta percepción ha crecido a pesar de una leve reducción de los homicidios en 2023, según datos preliminares, y una caída significativa en la última década desde que Honduras ostentaba el despreciable título del país más violento del mundo. Y, amigos hondureños, con un total de 3.397 muertos en 2022, este país centroamericano reporta una tasa de homicidios de 35.8 por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, la evolución de un estado híbrido que combina la gobernabilidad con la criminalidad ha ayudado al presidente Nicolás Maduro a mantenerse en el poder, incluso cuando su gobierno ha pasado años luchando contra crisis casi constantes. Y es que durante años, las autoridades venezolanas han mantenido y mantienen un pacto de no agresión contra las pandillas más grandes del país, lo que permitió a criminales de toda índole controlar sus imperios criminales sin problemas. Esta concentración de violencia es alimentada a su vez por las batallas entre las supuestas corruptas fuerzas de seguridad venezolanas y las numerosas bandas criminales que practican la extorsión, el microtráfico y los secuestros a lo largo y ancho de la nación, con los civiles siendo los grandes afectados de esta ola sangrienta y con las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, observando un crecimiento acelerado. Y es que bandas como el Tren del Llano, la pandilla Huilexis, la pandilla El Coqui o el Tren de Aragua, algunas de las cuales han esparcido sus tentáculos por el resto de América Latina, mantienen en terror a la población venezolana, creando un estado con una tasa de homicidios de 40.4 por cada 100.000 habitantes, con un total de muertes violentas de 9.367 personas tan solo en 2022. Venezolanos y amigos del resto de los países nombrados y los no nombrados también, ¿qué opinan de esta situación? ¿Les da miedo alguno de los países de esta lista? ¿Creen que pueden salir de este oscuro lugar donde se encuentran? Los leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.